hay uno más fácil. Si yo te digo... Na, 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 Thunder. na, 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 na. Thunder. Ok, ahora eso es lo que digo que es fácil. Haceme el riff de Back in Black. Y con una mano lo quiero, igual que Angus. Tan, tarara, Ahí va. tarara, Tararararara. tan, tarara, Ok. tarara, Ahí está. tana, 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 tan, tan. Boom. Back Ahí in vamos. Black, ok. Historia, vamos a empezar por ahí. Resiliencia. Yo iba a empezar con otro ejemplo, pero no importa, vamos a empezar por ahí. La historia que es tremenda de Angus y Back in Black. ¿Y por qué Back in Black? Capaz que con Highway to Hell y Thunder y Hellbell son los 4 temas, las 4 patas de la mesa llamada AC/DC. Sí, yo le quería You Shook Me All Night Long Sí, también. Pero Pero bueno, ese es de Back in Black igual. también, Claro. totalmente. Pero más allá del disco, digo, estoy hablando de los temas. Después todo AC/DC es bueno y no hay nada malo. Es todo a prueba con 9, 9.50, 10. La historia, porque si vamos a hablar de resiliencia, Back in Black es una historia de resiliencia impresionante. Totalmente. ¿no? Totalmente. ¿Quién la contala? Edu, vos que sos el Bueno. specialist, el data specialist. Especialista en datos inútiles. Bueno, pero en este caso No, ta- pero son- a ver, pero son ejemplos, So much. O sea, claro. eran millones de dólares que estaban en juego, una banda de la Sí. puta madre, explícita. Que estaba saltando al estrellato. Al estrellato. Digamos, ¿Y qué porque era cuando la pasó? estaba rompiendo, saltando al estrellato. ¿Qué pasó? Y- se le muere su líder. ¡Boom! ¿Qué se llamaba? Bon Scott. Bon Scott. ¿Sí? Un voz muy particular, un frontman muy particular. De repente se pasa de rosca y Caput. muere. Caput. Entonces los dos cerebros y pulmones, diría yo, de la banda, los hermanitos Young, dicen, o cerramos todo o vemos cómo salimos. Difícil para una banda que pierde su líder Sí. y que estaba, como decía Mati, en el Y a punto aparte, de dar el gran más salto. allá de la situación de AC/DC y lo que pega después, que ahora te lo dejo seguir contando, cuando empezás a ver otros casos, y la verdad que Queen o otras bandas no pudieron Tal cual. recomponer. Con algunas cosas, algunas pudieron seguir, pero ninguna, otras, In Excess, otras bandas muy conocidas que perdieron su líder en una situación, por el motivo que fuera, Nirvana, no sé. Sí, hay no se no recomponen tan pudieron fácil. salir adelante o continuar creciendo. Ahora te lo dejo, digamos. Creo que se valora mucho más el caso. Totalmente, no solo buscan quién podía hacerse cargo de la voz, sino que sacan su disco más exitoso en toda su historia. Que para si alguien, por las dudas que alguien que nos está escuchando no sabe de lo que estamos hablando, el disco es Back in Black. Y si está en Spotify, cosas, Por salga un eso. momento, pone pausa, Exacto, va, te pido escucha por lo menos 1 o 2 temas y vuelve. Exacto, te pido por Lo perdonamos. favor. Si nos te deja un pido- ratito, exacto. Sí, lo perdonamos. Disco que creo no tiene un solo tema malo. Tal cual, ¿no? Tal cual. No tiene. Exacto. Así que bueno, creo que vale mucho como ejemplo de resiliencia. A mí cuando me hablan de resiliencia empresarial, Porque ahí hay empresa. O sea, porque Sí. ahí hay un productor, hay contratos, hay millones de dólares, hay discográfica, hay un fandom que si no le da de morfar, un día se va a escuchar Kiss Sí. o U2 o whatever it is. Sí, había que seguir pagando el supermercado también. porque eso te iba a decir, los atrás hay hermanos- familia, y claro. los toda la hermanos- familia Young. Te iba a que son decir, muchos. La familia Young, la cerveza no se paga sola. No, para nada. Entonces para nada. ahí hay una empresa y hay resiliencia, además de arte. ¿No? Sí. ¿Y qué hacen los Young? Vamos a ponerlo en términos de eso. Se muere el líder, ping, ¿y qué hacen los Young? Van y buscan a un ignoto cantante llamado Brian Johnson, Muy bien, Brian Johnson. que alguna vez les digo, busquen en YouTube Brian Johnson antes de AC/DC, cantaba melódico. Claro. No lo cantaba. llevan Y lo llevan Al rock al ardiente, rock duro. Al rock Exactamente. duro, sí. Sí. Exactamente. Y el tema empieza con el famoso, obviamente, el Back in Black, pero dice, I'm back in black, I'm glad I'm back. Sí, señor. Que es la forma en la que la banda le está diciendo al público, tranqui, muchachos, que hay rock and roll no, para largo. Sí, ¿No? y construye esa resiliencia desde la situación, ¿no? Totalmente. Bueno, tenemos que salir adelante. No es. Totalmente. Bueno, nada, tenemos que salir adelante. ¿Cómo salimos? Bueno, tenemos que buscar un nuevo cantante.
que tenía cosas parecidas en algún cosa, pero que era muy distinto. Y que creo que buscaron que sea diferente. No quisieron repetir su modelo. Era por ahí más sencillo buscar a alguien que cantara parecido a Bon Scott. Y no, buscaron un pibe que cantaba totalmente diferente. Muy distinto. Totalmente diferente. Que no fue el caso con Queen, que trataron de reemplazar a Freddie, que era Irreemplazable. irreemplazable. Que sería un poco como YouTube tratar de reemplazar a Bono, digamos. Lo mismo que hizo In Excess Sí. con algunas cosas de esos show reality. Sí, medio cosas raras. Sí. Porque además hay una cosa ahí que es YouTube, estamos hablando de un montón de bandas. Ahora yo tengo la sensación, es una sensación mía, que hay más cantante individual y menos banda, ¿no? No digo que no haya bandas, hay bandas, pero no es la era de la banda como en otro momento. Hay casos donde me parece que en general la resiliencia es muy amiga también de la improvisación dentro de un camino, pero es amiga de la improvisación. Cuando nosotros el otro día hablábamos en nuestro capítulo anterior de plan de sucesión, el plan de sucesión es íntimo amigo de la estrategia, la planificación, Sí. el control, el proceso, Acá es como un poco prepararte para lo imprevisible y salir como podés con lo que podés. Claro, ahí me parece que hay que separar dos cosas. Una cosa es la resiliencia y la capacidad para bancarse las malas y bancar y bancar y bancar y ser caparazón para aguantar. Y la otra es, ok, no puedo estar aguantando toda la vida porque esto es pensar, bueno, ¿cómo hago para salir adelante? Ya sea para acomodar y revertir esa situación, que es el caso de AC/DC o otros que podemos conversar después, y salir adelante, fortalecerse. Y la otra es, bueno, anticiparse y decir, bueno, yo sé que en algún momento la mala va a venir. Entonces, Sí. ¿cómo hago para prepararme y estar mucho más fortalecido? Pongo un ejemplo de una cosa que por ahí no tiene nada que ver con nada, pero si alguno alguna vez hizo deporte y tuvo alguna lesión y lo tuvieron que hacer una operación de coso, en la rodilla, el médico te dice, bueno, haz ejercicio, prepara el cuádriceps y fortalecelo. Decís, pero si me lo vas a... Después me vas a destruir el cuádriceps. Claro. ¿Para qué querés que haga ejercicio? Claro. Bueno, porque después te vas a recuperar más rápido. Entonces, ahí hay una cosa también de las empresas de prepararse para ser resilientes y poder dar vuelta a la cosa. No solo esperar que a ver, si uno solamente tiene un plan o empieza a armar un plan cuando vino el quilombo, bueno, va a estar complicado. Ahora, si vos tenés un proceso de una cosa, estás mucho más preparado para cuando viene la mala, saber cómo tenés que salir adelante. Tenés un plan. No te agarra desprevenido. Y no hay nada peor que ponerte a pensar cuando tenés el quilombo en las manos. Vos tenés que resolver cuando tenés un quilombo en la mano y no ponerte a pensar qué vas a hacer. Ahí tenés que activar protocolo, dirían los Totalmente. bomberos, digamos. Activar protocolo porque lo tenés que tener pensado de antes. Pensar en una crisis es muy complejo, muy difícil. Imposible. Sentarte y pensar, claro, por eso, ok. No podés sentarte y pensar. Si no, pensás lo que hacen los pilotos de los aviones cuando están en un Tal cual, problema. tal cual. Sacan el manual y dicen, hace esto, hace esto. Exacto. Y no piensan, Exacto. siguen el protocolo. Exacto, se llama rol de dotaciones. Los firemen dicen rol de dotaciones y protocolo de trabajo. Pérez, vos haces esto, González Martínez, vos haces esto, etcétera, etcétera. Ahora, yo pienso en el caso de AC/DC, voy a seguir un rato con la música y ahora vamos a las empresas, pero de que de nuevo, también son esa banda cuando mueve millones de dólares. Es una flor de corporación. Por eso, sí, ¿no? sí, Tal sí, cual. sí, no, sí, Tal sí. cual. A ver, tal cual. Todo luqueado de Sí, sí, somos sí. unos faloperos, drogones Rockeros, en el despeinados, todo, pero despeinado, una flor de pero corporación, sí, anda a hacer un concierto y decir me llamo AC/DC, a ver qué te pasa. Tal cual. ¿Entendés? Pero a lo que voy es, si vos sos, no sé, el manager, ¿no? El Brian Epstein en su momento de los Beatles, o sos el Paul McGuinness de U2, o sos El hermano mayor Ian, que ahora no me sale el nombre, pero ya va a venir, que era el que los producía. El que los producía. O sos el productor de Billie Eilish, que es el hermano. Bueno, no importa. Sos el productor. En un punto tenés que tener preparado un contingency plan. Un plan de contingencia en caso de que. Sobre todo porque conocés muy íntimamente a los personajes. Entonces sabés que si este tipo es de darle al polvo blanco, tiene mucha más chance de tener una CB de alguien que toma todos los días agua y hace ejercicio 7 veces por semana. No digo que no te vaya a pasar en el segundo caso, y a lo mejor tiene mucha más chance de lesionarse una fucking rodilla y tener que cantar desde un palanquín chino arriba del escenario. Y eso tenés que tener esa planificación. Ahora, después viene la parte de resiliencia, que creo que tiene que ver con algo muy también emocional. Tiene que ver con la ambición, el deseo, el fuego interior y eso que sale de adentro tuyo cuando algo sale como el orto. Y ahí se ve
Cuando hablas técnico, yo me mareo un poco, pero vamos por ahí. Lo que pasa es que yo estuve estudiando en la Universidad de Bolonia y orto es el lugar donde se cultiva, es como un jardín, el huerto. Tal cual. Claro, entonces digo, sale como cuando las zanahorias no crecen. Y ahí se activa algo en vos que puede ser, no quiero saber más nada, no puedo con esto, este quilombo me supera, o saqué, la voy a pelear y la voy a sacar adelante. Como sea, o la vamos a sacar adelante, ¿no? Sí, a ver, claramente el tema actitudinal, el agarre, todo eso es importante, pero lo que hablábamos antes, no te podés poner a pensar en medio de la crisis, o te podés poner a pensar, pero ya estás jodido. Si te haces en medio de una crisis, te tenés que poner a pensar cómo salís, estás mucho más difícil que si hiciste un mapeo de riesgos, te trabajaste con distintos escenarios, bueno, ¿qué pasa si, digamos, todas esas situaciones, bueno, ¿qué pasa si se pierde otro cliente? ¿Qué pasa si entra esta competencia? ¿Qué pasa tal cosa? Bueno, ¿cuáles son los puntos de dolor que tengo en mi análisis de riesgo de, bueno, ¿por dónde me entran las balas? ¿Hasta dónde mi servicio puede pasar a ser obsoleto? ¿Puedo quedar fuera del mercado? ¿No deja de tener el interés? ¿Pierde la ventaja competitiva? Una cantidad de variables que puede haber en el escenario que si uno las piensa, tranquilo, empieza a armar y un plan y que yo, cuando tenés que te están golpeando los saqueros de la puerta y están tirando la cosa abajo para, viene Arca, agarrarte de los pelos para sacarte, bueno, podés armar algo y estar preparado para cuando viene el tema, porque en algún momento la bala te puede entrar, ojalá nunca, pero en algún momento el problema lo tenés, por el motivo que fuera. Bueno, y ahí tenés el protocolo o el plan de acción, o sabés que, bueno, si pasa tal cosa, bueno, nosotros vamos a ir mitigando esos riesgos, ya sea para accionar cuando te pasa o estar preparado y acotarlo y tratar de ir trabajando, que sería lo más recomendable es si yo identifico riesgos, puntos donde puedo tener ese problema que me puede generar un problema grave, bueno, ir atacándolo y mitigarlo para que eso no pase, que sería el ideal, no caer nunca en esa etapa de resiliencia empresarial. A mí me brotan 2 o 3 preguntas, porque cuando hablas de resiliencia, o mejor dicho, te escucho y no puedo dejar de asociar resiliencia, pero con riesgo, y en mi cabeza el riesgo es algo que me pase algo malo. Ahora, la resiliencia ¿puede ser para que me pase algo bueno? No creo que la resiliencia sea para que te pase algo bueno, sino para salir adelante de esa situación más rápido, o que no se agrave, o que no te termine llevando puesto. A ver, está el dicho de lo que no te mata te fortalece, ¿no? Pero bueno, eso fue Nietzsche. Si vos, yo pensé que era Mirta Legrand. También, bueno, es más o menos. Si vos estás preparado para esas situaciones o tenés una capacidad de resiliencia, vas a salir más fácil. Y eso tiene que ver no solo con sino con, bueno, lo que decía el Pato recién, también actitud del equipo, de la gente, la preparación, las ganas de salir adelante, porque si en cuanto vino el viento en contra, ya está, bueno, tiro todo, bueno, no tenés mucha capacidad de resiliencia para aguantar eso. Ahora, tenés que tener la actitud y la aptitud y las herramientas y las cosas para salir adelante. Cuanto más te preparaste antes o más fortaleciste, por ejemplo, las ciudades amuralladas, digamos, si las ciudades no tenían muralla, los vikingos llegaban más rápido. Si vos tenés una fortaleza, bueno, les va a costar más. Por ahí entran igual y tenés que tener otra situación, otra defensa para repelerlo. Pero si vos no tenés ninguna defensa, entran y arrasan con todo mucho más fácil. Entonces, esa muralla o esa preparación es tu primera defensa contra esa posible situación, que es el mapeo de riesgos, identificación de cosas. Ahora después, y sí, tenés que tener otras alternativas. Mira, el día que entraron y rompieron la puerta y tiraron el coso y se metieron los vikingos adentro, bueno, pobres los vikingos, no sé, pero me las agarré con ellos. Pobres los vikingos, de pobre no tenían nada, eran una manga de turros. Pero, un tercio de la población de Europa todavía tiene genes vikingos de las violaciones. En fin. Mi respeto al señor Ragnar y señora Lagertha, pero bueno, tenés que tener esa capacidad para decir, bueno, ok, listo, nos pasó esto, nos recomponemos, salimos y damos vuelta a la situación. Yo quiero contarles una historia. Hace un par de días estaba caminando por el barrio de Palermo y me encuentro con esta... No, yo no lo grabé porque dije, no quiero ser esa persona, pero estaba esta diosa total y absoluta, no sé si la ven acá. No, lo voy a mostrar ahí. Emilia Clarke en Palermo. Emilia Clarke en Palermo, no sé si se ve, ahí no importa. Estaba Emilia Clarke en Palermo. Para quien no sabe quién es Emilia Clarke, Khaleesi of the Great Daenerys Targaryen, para más datos. Exactamente, la madre de los dragones,
la no quemada, la breaker of chains, etcétera, etcétera, etcétera. Que más vale no te mire y no te diga Dracarys. Que no te mire y no te diga Dracarys porque se pudre todo. Ahora déjenme mostrarles la historia de esta mujer, porque me parece tremenda, ella me parece tremenda, y déjenme contarles un poquito. Escuchen esto, que no lo voy a relatar yo. Acá va parte de la historia de Emilia Clarke. She survived 2 strokes right in the middle of filming. While the whole world was applauding her, she was fighting for her life with a titanium plate in her head. Emilia Clarke dreamed of being an actress since she was 3 years old. But after finishing drama school, she couldn't land a single serious role. For over 2 years, she worked as a waitress and in a call center, nearly losing hope. Her life changed with a single phone call. Her agent urgently sent Emilia to an audition where producers had made a last-minute decision to replace the actress they'd originally cast. Emilia studied the script in the taxi on the way to the studio. At the audition, she captivated everyone with her natural charisma. But at the peak of her fame, tragedy struck. During the filming of Game of Thrones, Emilia suffered her first stroke. She underwent 2 major surgeries, unsure if she'd ever speak again, but she still returned to filming. Today, Emilia lives with a titanium plate in her skull, and part of her brain no longer functions. Yet she calls herself a happy person. After her iconic role in Game of Thrones, Emilia Clarke became a true queen of red carpet events. Today, she continues her acting career and has also founded a charity to help people recovering from brain injuries, just like she once did. O sea, además de un origen muy humilde, porque trabajó como mesera, etcétera, etcétera, cuando ella estaba grabando, filmando la temporada 8 de Game of Thrones, alguien en el fandom dice que por haber leído el guión de la temporada 8 de Game of Thrones todo de golpe y haberse choqueado, pero fuera de joda, le dio un stroke. Estuvo hospitalizada, están las fotos, estuvo hospitalizada, estuvo literalmente, no es que le dio un mild stroke, con una ACV leve, etcétera, etcétera, sino que le dio uno muy severo que casi la deja al borde de la parálisis, con daño cerebral, etcétera, etcétera. Salió adelante porque es una mujer sana, joven y obviamente un acceso a medicina importante y mucha suerte, pero la siguió peleando y tuvieron que parar la filmación y ella desde el hospital decía, mándenme los diálogos porque yo quiero por lo menos poder grabar los diálogos de la serie, porque había cosas que ella tenía que decir, o esto, aquello y lo otro, y después relleno con las imágenes, y terminó, salió y hizo la recuperación mientras filmaba las escenas más soft y más tranquilas de la serie, que eran las que menos la exigían, cuando ella le habla a los Ansales y a los eunucos que tiene de ejército. Los Ansales son un ejército de eunucos, boludo, no te rías. No te rías. Gusano, no, yo me acuerdo, le habla al Por gusano. eso, le habla a Grey Worm, o también Correcto. llamado Tordonudo. Todas esas escenas, o las que hace con Peter Dinklage, que Sí. fue el otro actor que le ayudó un montón, todas esas escenas más que requerían menos físico para ella, fue las que hizo en plena recuperación de un stroke. ¿Entendés? Yo a mí el otro día me dolió un poco la muñeca y yo estaba, ay, no voy a poder hacer ejercicio en el gimnasio. Y sin embargo esta mujer hizo eso. Lo que digo es, ahí, en esa resiliencia, en esa fuerza, hay un fuego interior. Hay algo que te quema. Y no es la guita. No creo que sea la plata. No creo que sea solamente la plata. No creo que sea solamente el miedo a quedarte sin laburo. Es un objetivo superior. Es algo interno tuyo que probablemente solo conozcas si te pasa, cuando te pase, ojalá que no te pase. Sí, para ¿No? mí es... ¿Tiene sentido? Sí, totalmente. Yo coincido con lo que decís. Tenés que tener, yo creo que la lucha por la supervivencia, al final de lo que te lleva al lugar, pero déjame hacer la gran Cavalli, A ver. traerlo a Mate y decir, con el aguante no alcanza. No. Mate habló de herramientas. Y yo creo que el control de riesgos es una. ¿Qué otras herramientas hay? Bueno, a ver, acá estamos hablando de una situación personal más que de una empresa, ¿no? Pero Sí, pero perdón, En la- te interrumpo un segundo, pero, Mati. sí, Había sí. una producción de la hostia. No. Millones y millones y millones de dólares de Trump, cientos de miles, Lo que- millones de fans en el mundo. Lo que voy es que posiblemente las herramientas o las cosas con las que ella ha tenido que trabajar sean más emocionales y desde su situación ok, ok. personal que cuando es una empresa que tenés otras cuestiones, ¿no? Ok, De ok. otras situaciones. Pero bueno, a ver, la cuestión emocional y de bienestar mental en una situación de resiliencia de la compañía es súper importante. Más allá de lo que hablamos antes del monitoreo de riesgos y de otra cantidad de cosas, cuál es la situación financiera, un montón de cosas para seguir.
la salud mental del equipo en una situación donde lo que debe haber pasado, volviendo al caso de AC/DC, o lo que puede haber pasado en cualquier situación donde en una empresa donde la cosa se complica mucho, o la ciudad que estaba sitiada por los vikingos, bueno, la salud mental de la gente ante esa angustia, ante esa situación de que o se les corta la carrera del éxito, se quedan sin laburo, o terminan en manos de Ragnar o de quien fueran, bueno, toda esa angustia de esa situación hace que haya que trabajar mucho la cabeza de la gente y la transparencia y la comunicación en las cosas. Hacer con un mensaje claro, preciso, de cosas para, en esa situación de crisis, no generar problemas de comunicación o más conflicto. Bien. Ahí hay una cuestión también que vuelvo sobre el tema de los productores que vendrían a ser como los CEOs de una compañía, que me imagino que tienen planes de contingencia porque tienen seguros, porque les puede morir un actor a la mitad, le puede pasar esto a la mitad, etcétera, etcétera. ¿Cómo funciona también la resiliencia del equipo? Es decir, es verdad lo que vos decís. Emilia Clarke se enferma, le pasa esto, el equipo, el team, los actores la bancan, esto, aquello y lo otro, pero si vos sos David Benioff o D.B. Weiss, los productores, los showrunners de esto, y tenés que responderle a HBO y sos el CEO de HBO, hay un momento que te sentás y decís, ojalá se recupere. Ahora, ¿qué carajos hago con esta producción? ¿La paro, no la paro? Etcétera, etcétera, etcétera. Ahí viene la planificación, pero me parece que también hay una cuestión de resiliencia del equipo. Sí, sí. Y haber armado un equipo sólido, que es una de las funciones más importantes de un CEO hoy, solo lo ves cuando el equipo reacciona frente a un quilombo. Y la colaboración en el equipo. Porque ahí me gusta. Esta situación que ella atraviesa y que puede salir adelante después con un formato, también es porque todo el equipo ayuda. Porque claro. Dice, bueno, sí. Podés grabar los diálogos, podés hacer esto, bueno, a ver cómo le encontramos la vuelta. Y lo mismo con otras cosas, digamos. Parece que si lo llevamos a una compañía o lo que fuera, bueno, la colaboración del equipo en esta situación de, mirá, tenemos este problema, tiramos todo para el mismo lado. Uh-huh. Eso es súper importante porque ahí, si cuando hay que salir adelante de ese pozo en el que se cayó la situación, si no tiramos todo para el mismo lado, difícilmente salgamos, ¿no? Digamos, eso me parece que es importante. Y en esa colaboración, lo que pueda aportar cada una de las partecitas de los engranajes para que eso funcione. ¿Sabés que me brota la potencia de los liderazgos y cómo te puede hacer atravesar ese momento bien o no? Y la imagen que se me vino a la cabeza mientras hablabas, Mati, era la selección argentina del 94. Upa, la. Un equipazo. Y al Diego le cortan las piernas. Y ese equipo se cae. Se cae anímicamente. Sí. Y es un equipo que, aunque no estuviera Maradona, podía haber salido campeón. Totalmente. Haber salido campeón. Totalmente. Simeone, Batistuta, Redondo, Zanetti, Balbo. O sea, un equipazo. Y vos decís, no pudieron atravesar eso de, se nos cayó el Diego, que no era el mejor Diego. El Diego recuperado, el Diego que recién estaba volviendo. Y que hasta hace 2 partidos no estaba jugando. Totalmente. Entonces, totalmente. Por eso creo que estaría bueno hablar un poco de la importancia del liderazgo y lo que dijiste vos, de la fuerza mental del equipo que puede bancarse que su líder no esté en el mejor momento. Sí, pero ahí me parece que también hubo una falta posiblemente de liderazgo desde la dirección técnica. Que miren, nos pasó esto, Maradona no puede jugar. Tenemos que salir adelante con esto y lo reemplazamos y entrará Ortega y lo reemplazamos de esta forma y ahora el equipo juega así y Diego no está y lo que fuera. Pero me parece que esa línea no bajó. Estaban todos vencidos y salieron a la cancha vencidos, y entregados. Y ahí te sumo 2 cosas que una, el liderazgo, no sé qué dijo, la verdad que no lo sé honestamente, pero qué dijo el Diego en ese momento, qué línea les bajó y qué les dijo, muchachos, me quedé afuera por X, Y, me cortaron las piernas. Me cortaron las piernas. Bueno, ese no es un mensaje del todo, con todo cariño, de que Dios te tenga en la gloria, lo tenga en la gloria el Diego. Digo, no es el mensaje más motivador para un equipo que tiene que seguir adelante. A lo mejor, digo, para tomar la experiencia, muchachos, sigan adelante, porque ustedes pueden igual. Rómpanla. O sea, vayan ahora. Exacto. Ahora y si no me equivoco y no me falla la memoria, lamentablemente digo, lo que dijo fue: este no es el equipo que éramos. Claro. Me cambiaron al equipo. Bueno, está bien. Y yo creo que ahí también, de vuelta, la madurez, la importancia del liderazgo en estos momentos, para mí es súper clave. El famoso piloto de Tormenta. Sí. Está bailando todo el chabón está tranquilito mirando y tiene un foco
y nadie lo corre de ese foco y che, no importa, y vamos todos juntos. Y yo trato de habilitarle lo que ustedes necesiten para pasar este momento, es clave. Y ahí también se suma eso que estás diciendo, si el equipo de la selección nacional en el 94 hubiera sido una compañía y se cae su principal asset, podría haber sido su CFO, su principal programador, lo que fuere, ¿no? Y tiene esa actitud, dice, este no es el equipo, y no, bueno, ok, no le sale, no puede, no quiere, no importa. Hay un board de accionistas, y ese board de accionistas, en este caso, era la AFA. Y la AFA, con don Julio Grondona, que en paz descanse, lo entregó también al Diego, porque Argentina podría haber reclamado eso, que fue una situación muy irregular, y ellos mismos admitieron que no reclamaron porque Argentina tenía chance de clasificar, y entonces dijeron, bueno, vamos para adelante. Lo entregaron al Diego, entregaron al equipo, y en esa entrega, que fue una movida táctica, política o lo que quieras, un cálculo, hubo algo emocional que estoy seguro que se terminó de romper. Porque si vos sos el equipo y tu board, tu don Julio, no te banca en ese momento y se planta y dice, hijos de puta, lo que hicieron, no lo hicieron nunca en la historia de todos los mundiales, Avalanche, vení para acá, esta no te la voy a dejar pasar, se planta, clava, y el equipo se siente fortalecido y sale a la cancha, como decía Mati, a romper todo. O sea, sí, y me parece que ahí está también el rol no solo de la persona o las personas del equipo, CEO, sino también del board, de los accionistas, de decir, ¿estamos con ustedes en estas o no? Pregunto cuántas empresas tienen ese board también, que en el momento en que algo sale espantosamente muy mal, dicen, nosotros bancamos, gente, y te bancamos a muerte. No va como no va, pero vayan para adelante. Sí, o aprenden del fracaso. Así, bueno, pasó esto, pero nada, pasó. Ahora, ¿por qué pasó? Bueno, vamos a arreglar esto, o aprender desde ese lugar y construir desde eso, ¿no? Sí. Un dato inútil, como de los me gusta a mí. Okay. Había pasado antes, le había pasado a un gallego, se llamaba Calderé. Calderé, claro. La misma es verdad, droga, ¿no? el mismo le dio sometido por un partido. Es claro. Bueno, sí, cuando digo irregular fue Pero sí. la situación. Entró la enfermera. Sí, olvídate. Fue todo Sí. un show ahí muy especial. Me quedé ahí con lo que dijo Mati de el cuerpo técnico o el liderazgo que tenía que haber hecho otra cosa. Pero si yo me llevo ese mismo liderazgo un poco antes, ya venía irregular. Ya el liderazgo habilitaba algunas cosas adentro de ese grupo che, loco, no puede Maradona tener un preparador físico aparte. Y no puede tener otro pibe, un médico aparte que le da un componente o extraño. un complejo vitamínico que ni Maradona ni ese pibe sabían que tenían que tomar Rapid Fast y no Rapid Fuel. Sí. Y además, porque uno tiene efedrina y el otro no. Pero de vuelta, no, es Diego, no lo podemos tocar. No, esas estrellitas que a veces están en las compañías y que por no perder ese hace que vos decís, le habilitás comportamientos corporativos diferentes. Yo creo que también son parte o forman parte de, la falla o el no ser resiliente, ese tipo de cosas. Y además ahí juega el contexto, que es tomar el Rapid Fire, el Rapid Fuel con la efedrina, la pseudoefedrina, en la United States of America de los 90, que venían con la política post-Reagan de si te agarran con algo que parezca un porro en la calle, vas en cana 45 años, que por supuesto no les sirvió para nada, excepto para tener la crisis trágica que tienen ahora, llena de zombies, de drogados en las calles que no saben qué hacer por estúpidos, se joden por boludos. Pero bueno, por haber tenido las políticas equivocadas. Ahora, el contexto, Estados Unidos en ese momento tenía que hacer un ejemplo de alguien también y lo hicieron del Diego. Pasa lo mismo en los mercados, pasa lo mismo en las compañías. Digo, ¿cuántas veces se exagera en una empresa un error, una falencia, algo que no salió del todo bien, con tal de hacer un ejemplo de, o porque el contexto o porque bla, bla, bla. Digo, y hay un montón ahí que juega el contexto, que hace que algunas cosas no compliquen tanto y otras sí. Y ahí también se juega la resiliencia, la capacidad de soportar y bancar un contexto donde todo te tira en contra. Sí, y a ver, volviendo al ejemplo de la selección, no había un plan de contingencia o un análisis de riesgo, porque, Maradona no pudo jugar, por el motivo que fuera, se podía haber lesionado, podía haber pasado, o le podía haber pasado. ¿Cuál era el plan para poner en marcha? Así, mira, Diego no está, entra tal, pero el plan es este, eso tenía que haber estado, porque eso era algo
que tendría que haber estado en el mapeo y en una situación de decir, bueno, si nos pasa esto, es nuestro jugador estrella, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo tenemos que...? Eso es parte de la bajada de línea de liderazgo, decir, bueno, pasa esto, este es el plan B, o este es el coso, ¿cómo salimos de esta? Eso posiblemente no estaba o no se aplicó. O el golpe anímico y no se lo pudo recomponer por otro lado fue tan grande que no se aplicaron las estrategias, porque en un equipo de fútbol, como una empresa o como lo que fuera, uno está abierto a todo el contexto, ¿no? Porque uno no puede hacer lo que quiere, porque en el fútbol los otros juegan, o en las empresas la competencia también. Tenés que saber que tenés que adaptarte y hoy voy por este lado, y no sé, y Microsoft y Apple y qué sé yo, y me sacó el iPhone nuevo y pues tengo que ir por... Bueno, tenés que tener cierta cintura y preparación para que no te pase lo de BlackBerry, qué sé yo, no sé, ese tipo de cosas. Decir, bueno, tenés que tener alguna capacidad de reacción, ¿no? Sí. ¿Sabés qué? Creo que corporativamente o en muchas corporaciones creo que ayudó a entender la resiliencia la pandemia. ¿En qué sentido? Nos sorprendió a todos de un día para otro. Okay. Salgamos todos a laburar desde casa. Pero muchas compañías en ese momento empezaron a pensar qué iban a hacer cuando se terminara la pandemia. Y qué acciones y qué planes tenían que tomar si se disparaban tales o cuales contextos o circunstancias. Y ver, como decía Mati, tener todo planificado para ganar velocidad cuando esto se resuelva. Hay casos de, nos preparamos diferente. Y hay quien dijo, vemos qué hacemos, y creo que sucumbieron. Te pongo 2 ejemplos que a mí me llamaron muchísimo la atención en la pandemia. Uno fue McDonald's, Sí. McDonald's Corporation, que es increíble, son las mejores empresas del mundo preparadas para todo, no tenían un plan para la pandemia. Mira. No tenían un plan para una pandemia. Estamos hablando de una empresa que la gente le fotocopia los manuales con tal de saber cómo atender a un cliente, cómo resolver una queja, cuánto se cocina una hamburguesa, cómo se estacionan todo. No tenían un plan para la pandemia. Desde mi punto de vista tomaron la decisión correcta, que fue, se cierran todos los locales, perdemos plata, no arriesgamos la vida de nadie. Estuvieron muy bien, tardaron un montón en reactivar el delivery, qué sé yo. Pero no tenían un plan. Del otro lado, Roland Garros, que si te pones en términos a pensarlo, es una pequeña compañía versus Apple, McDonald's o lo que sea, tenía un seguro para pandemia. Tenían un seguro tomado en la casa Berkeley, creo que es estas reaseguradoras en Londres, que era un seguro en caso de pandemia. Y lo tenían hacía, no sé, creo que 35 años, no tengo la cifra exacta, pero mucho tiempo gatillándolo en caso de que hubiera una pandemia que les cubría 2 años. Entonces tuvieron, también les cubrió 1 año, pero tuvieron espalda financiera para bancar un montón de cosas. Y eso me hace pensar un poco en cuántas contingencias tenés que pensar. Porque la pandemia fue un cataclismo, o sea, literalmente un cataclismo, un evento histórico, inesperado, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hay muchas cosas en una empresa que se pueden prever y terminan saliendo espantosamente mal y que son autoinfligidas. Y vos recién hablabas de Apple. Y Apple, en el año 85, Arthur Rock, the chairman of the board, y el CEO, co-CEO, John Sculley, deciden no echarlo, pero correrlo muy heavy a Steve Jobs. Jobs dice, yo esto ni en pedo. Dice, me echaron, no lo echaron técnicamente, pero se fue de Apple. Dice, me robaron la compañía, no se la robaron, pero pero se va. E inmediatamente Apple empezó a declinar de una manera tan espeluznante que llegamos a esa tapa de la revista Wired, donde estaba el logo de Apple y decía, pray. Era lo único que podía hacer, rezar por Apple. Tenían cash flow, creo que era cash in hand o cash flow para 100 días de operaciones, les pone plata a Bill Gates y finalmente que terminan haciendo, levantando el teléfono, un señor llamado Guy Amelio, a quien yo una vez conocí personalmente en una reunión que dio una conferencia, dijo, Steve, ¿viste esa empresa que se llama Pixar que vos tenés y se llama Next? ¿Qué te parece si te las compro y hacemos un reverse operation takeover, no sé cómo se llama, y te venís vos de CEO? Se hundieron por no tener resiliencia frente a su propia creación, su propio cataclismo. Eso es lo que a mí no termino nunca de entender del caso Apple. El caso BlackBerry puede ser, Nokia lo mismo cuando apareció Apple, pero fue un disruptor. Pero Apple fue autoinfligido. Y me pregunto, ¿qué tan fácil es ser resiliente cuando la empresa o la persona se da cuenta que la cagó, pero se autoinfligió el daño, no fue algo de afuera? Porque ahí es más difícil, porque tenés que lidiar con la culpa. Y con tu propio ego, claro. Ahí va, sacarlo adelante. Dijiste la palabra. Claro. Pero, a ver, creo que
creo que hay casos no, se lo voy a llevar un caso del deporte, digamos, para llevar a Sí, hoy no estamos con empresas, no, Bueno, no estamos. son todas empresas. Sí, quiero decir que no estamos tan corporativos. Pero hasta la Kiss Army es una empresa. No way. Son todos ejemplos que ayudan a entender los casos, Sí, digamos. sí, Pero, no, pero- por ejemplo, no sé, iba a traer el caso de la Fórmula 1 de McLaren. Ese quiero, me encanta ese. Un equipo de primera línea que supo estar con Senna y Prost y bueno, en el top de la Fórmula 1 y después de repente últimos años venía y a ver, no se quedaron con nosotros somos McLaren, sigamos corriendo que somos McLaren. No, negro, estamos para atrás. Entonces tuvieron que cambiar y darse cuenta de que así no podían seguir y que ya cada vez más abajo, dentro de poco, se quedaban afuera y iban a pasar los iban a terminar sacando de la categoría si esto no caminaba. Y Zak Brown, que como CEO, empieza a decir, bueno, ¿cómo podemos empezar a arreglar esto? Y una cosa que es muy de una táctica empresarial que es muy de la Fórmula 1, que es pequeñas mejoras, y digamos, basan mucha de su estrategia de cosas en, a ver, tenemos que salir adelante, y una de las cosas es pequeñas mejoras, el paso a paso de Mostaza Merlo, pero pequeñas mejoras, un pasito a la vez, y pequeñas mejoras que vas ganando una milésima, hasta que un día ganaste un segundo es un montón, y terminan siendo varias vueltas. Comunicación colaborativa con el equipo, ser transparente, decir, bueno, muchachos, las mejoras pueden venir de cualquier lado. A lo mejor es el tipo del que está cambiando la rueda cuando entran a pique y dice, che, acá hay algo que si nosotros hacemos esto, ojo que podemos tener una mejora. Y empezar a nutrirse de esas cosas para evolucionar, analizar la situación de las herramientas tecnológicas que tenían, cómo podían sacar ventaja de eso. Hace una alianza estratégica con Google para poder procesar información y datos y ser transparente con el equipo y empezar a buscar toda esta estrategia colaborativa y esta mentalidad de ponerle a todos, muchachos, tenemos que salir adelante. Somos McLaren, no podemos estar en el fondo de la tabla, tenemos que volver a ser líderes y tenemos que hacer de a poquito, porque si queremos lograr cosas grandes, no las podemos lograr un día para el otro. No vamos a ser otra vez campeón en la Fórmula 1 en 2 carreras, olvídate. Ahora, vamos cachito, mejorando, y un día esas pequeñas mejoras hacen a la diferencia. Y bueno, y vuelven al campeonato. Hoy son uno de los líderes, digamos. Últimos campeones, actuales campeones. Y están por ganar el nuevo. Ganaron el campeonato de constructores de nuevo, claro. Y están por ganar el de pilotos, digamos, si Verstappen no los logra pasar, que anda por ahí. Digamos, ese tipo de cosas. Y bueno, esto que vos decías del ego, a ver, no quedarse en esto de decir, che, no, pero nosotros somos importantes. O lo que le pasó hace unos episodios para atrás, hablamos del caso de BlackBerry, que decían, pero nosotros somos BlackBerry y tenemos un teclado hermoso. Y no quedarse en eso, porque hay algo que no te está dando cuenta. Hay algo que está haciendo que pierdas mercado, posicionamiento, ya no sos el líder de las carreras, lo que fuera, te quedes afuera de los mundiales. El caso que quieran poner, o no te compren los discos, bueno. Déjame rescatar algunas cosas de vuelta del liderazgo de esas compañías o de esos momentos. No tengo vergüenza de ser el último. Los pibes eran los últimos. Llegaron a estar últimos en el campeonato. A punto de caer, además. Sí, y flaco, no está mal ser último si aprendo de lo que estoy haciendo. Claro. Lo que dijiste de que se da mucho en las implementaciones de tecnología y a veces cuesta explicarlo, de vamos despacito, vamos con un piloto, mido, testeo y si me va bien, construyo, si no, lo tiro y animarme a tirar cosas que hago es otra virtud. ¿Era más fácil ir a buscar un motor Ferrari o era más fácil ir a buscar un chasis, Renault? No, fueron a buscar a Google. Fueron a buscar a un pibe afuera de su mercado para ver si podían ser mejor ahí adentro. Ese tipo de actitudes de liderazgo, déjame decir, animarme a cambiar cosas. Sí, y rompieron un acuerdo con Honda. Totalmente. Era lo que les había hecho el gran estrellato de cosas. Che, mirá, hasta acá llegamos. Sí, pero era más fácil. Es como la evolución de la dirigencia y el auto, ¿viste? Era más fácil poner más caballo y que vayan más rápido. No, flaco, tenés que hacer otra cosa. Y yo creo que eso es súper valioso en el liderazgo de esas compañías, tener esa clarividencia de bancar ese tipo de situaciones. Porque ahí me da un punto. Primero, ustedes hablaban del BlackBerry y qué sé yo. Yo conocí en su momento, antes de la salida del iPhone, a un señor que se llama Oliveka Palaxwo, que era... Incomprobable. O sea, No.
No, porque tengo una entrevista con él, porque yo era periodista de la revista Mercado, y como dice el doctor Tangalanga, no, porque yo soy de una revista. Claro. Y a mí la revista Trululú no me va a dar una responsabilidad tan importante como entrar acá con la computadora entrevistando y para que usted me dé estas respuestas de mierda. Pero bueno, habiendo dicho lo mismo, a mí la revista Trululú no me iba a dar la responsabilidad de entrevistar al señor Olive Capalagua, que era el CEO global de Nokia. Ok. Y el tipo estuvo entre el grupo de los que dijeron The computer guys just won't be walking in así nomás. Como diciendo, los pibes de la computadora, estos hippies fumaporros de California que hacen computadoras, no van a entrar en el mercado de los celus. Vos hablabas de los celus y también pasó lo mismo con el que era el CEO de Microsoft, que era un genio total, pero que se le cagó, no era Bill Gates, que literalmente están los videos del tipo cagándose de risa cuando le dicen que Apple está por sacar un celular. Y el tipo literalmente a los gritos riéndose diciendo ¡ja, ja, 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 ja! Como el guasón. Y ahí viene una palabra que... Y después vino Apple, le hizo lo que hizo. Y le pasó, me parece, le está pasando a Apple, que está quedando última en la tabla con el tema de inteligencia artificial. Después veremos si rebota o no, pero se está quedando atrás en un tema importantísimo. Ahí entra en acción una palabra que me parece que viene detrás de lo que ustedes están diciendo, que es la clarividencia. Decía Edu, Mati hablaba de las mejoras iterativas constantes y demás, que tiene que ver con la humildad. Sí. Con la humildad de decir, la cagamos. Esa es una. Y la otra es la capacidad de darse cuenta de que lo que te llevó hasta acá no te va a llevar allá. Puede ser. Porque a lo mejor McLaren tenía que pasar al próximo nivel, que no sé cuál era, y tenía que romper ese acuerdo con Honda igual, porque no lo llevaba. Me pregunto si no hay una resiliencia también para mejorar, no solo para salir de una situación mala, sino para decir, bueno, llegamos a un techo y ahora tenemos que ser resilientes para romper un montón de cosas y pasar al próximo nivel. Que eso también cuesta, jode, duele, y es muy difícil porque hay que romper un montón de acuerdos, hay que darse cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo opera eso ahí? Y de vuelta, tactical, si lo bajamos a táctica. ¿Cuándo te das cuenta que llegaste a tu techo? Decís, tengo que ser resiliente, tenemos que resolver y cambiar nuestro modelo y ir a pantalla táctil o a un auto o, no sé, a ganar milésimas de segundo. Qué silencio. Y Qué nos pregunta. quedamos Pensando, nos dejó pensando. Nos hizo una pregunta difícil, nos quedamos los dos todos pensando. Puedo poner música. Mientras ustedes piensan. No. A ver, a mí lo que... A ver. Resiliencia, humildad y pasar al próximo nivel. To the next level. A ver, yo creo que son dos cosas distintas. No pasa por la resiliencia como tal, en cuanto a la definición de resiliencia, sino más a una situación de sostenibilidad y de escalabilidad del negocio. Lo veo más por ese lado. En general, la resiliencia es, bueno, la capacidad de soportar ciertas cosas. Lo que estás planteando lo veo más por un tema de continuidad del negocio, si querés, en ese sentido, un poco lo que habíamos hablado de monitorear riesgos, pero la capacidad de escalar o de buscar planes de crecimiento, no sé si pasa tanto por la resiliencia como por un tema más estratégico de desarrollo y crecimiento. No sé, lo veo por ese lado. O sea, para vos ser resiliente es enfrentar un quilombo, enfrentar un problema. Enfrentar un problema y salir adelante de una situación. Lo otro me parece que ya tiene que ver más con estrategias de crecimiento y de desarrollo. O de superación. De superación, que algunas pueden ser, digamos, porque supongo que McLaren, para seguir con el ejemplo, una vez que esta estrategia que le funcionó, y bueno, sigamos haciendo pequeñas mejoras, no creo que deje ese... Ok. Porque uno cuando analiza o planea algo, o digamos, está haciendo una estrategia, no es lo mismo si estás último que si sos el líder. Sí. Porque son dos estrategias distintas. Se me ocurrió otro caso de resiliencia y por haber pasado por esa industria. Oh my God, aquí viene. No, por favor, no lo digas, la de los burdeles holandeses. No pasé por Esos son legales. por esa industria. Pasé por la del juego y es muy divertida. Pero Imagino. la industria del tabaco.
Oh. Lita, ¿qué te falta? ¿Qué te falta? No, ¿Trabajás para petrolera? sí. Tabaco, juego, te faltan las armas, Salud, te falta trabajar no. en Raytheon y en Northrop Grumman y estamos. O sea, Espérate, Edu. armas no pasé, Claro, bueno. automotrices no pasé. No, claro. Creo que el resto pasé por todas. Claro, Algún día sí. charlaremos de eso. No, por eso, sí, Dios Pero mío, la wow. industria del tabaco, que era Sí, la hicieron. la meca del marketing y Sí, los sí, eventos, sí, y primero se come la restricción de no fumar en cualquier lado. Ujú. Después se come la restricción de no puedo publicitar en todos lados. Después se come, aparte de no en todos lados, En ninguno. ¿sí? En ningún deporte que sea de esfuerzo humano. Entonces, te sigo cortando. Después, en ningún medio abierto o tradicional. Nada que parezca cercano a los niños. Olvídate del No a menores de edad, camellito, del dibujito. está perfecto. del- Más resiliencia que esa y los pibes siguen haciendo plata. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque creo que hicieron un gran uso de la tecnología. Los pibes, cuando se dieron cuenta que los medios donde traccionaban cosas no les servían más, no lo podían usar más, empezaron a dar el famoso marketing 1 a 1. Y los pibes usaban muchísima tecnología, hace, te diría, 15 años atrás, para saber y contactarte y saber a quién buscarte y dónde llevarte y dónde hacerte un evento que vos te enterarás de alguna manera y fueras y te seguían promocionando su producto. Podemos discutir lo La polémico ética que puede o no. ser esa Sí, industria. Ahora, en términos de uso de tecnología, de resiliencia entre los cambios regulatorios y de mercado que tengo, y seguir siendo una compañía o compañías hiper rentables, yo creo que es un gran caso de entender por qué. Y yo agarro y voy al inicio de lo que dijo Mati. No empezaron de la nada a los pibes. No es que le cayeron un día y dijeron, no puedes publicitar más, ¿qué hacemos? Los pibes piensan 5 o 10 años para adelante y el modelo que están desarrollando hoy, que es voy a una especie de fumar menos riguroso o menos dañino para la salud, lo empezaron a pensar en el 2014. Claro. O el 2010, te diría, más que el 2014. Porque decían, no, vamos a tener un modelo en el cual no haya combustión, se calienta el tabaco, pero no se queme, que es lo que me genera lo controversial en la salud. Pero empezaron hace 15 años. Claro. Entonces, entender esa restricción y planificar con tiempo y alocar guita para ese camino es súper interesante de analizar. Y ahí me surge una pregunta para vos, Mati. Generalmente este tipo de cosas, el plan, la planificación, el control de riesgo, la materia de riesgo, y las compañías, ¿les gusta invertir en eso? Ahí yo voy a usar un ejemplo mío, no quiero ser autorreferencial, pero un ejemplo que por ahí Pero lo voy a hacer. lo voy a hacer. Tenemos que separar la planificación de las empresas argentinas, latinoamericanas, de las empresas del primer mundo, pero que piensan con otra visión. Y acá viene el ejemplo. A mí hace unos años un día tuvieron la idea de nombrarme en el board internacional de una red en la que estábamos. Voy a la primera reunión del board en Londres como representante de América Latina y el presidente del board dice, muchachos, esto está en inglés, ¿no? Pero dice, tenemos que pensar un You plan. can say it in English, please. Tenemos que darling. pensar un plan a 12 años. 12 years. Yo levanté la mano y dije, muchachos, me parece que se equivocaron. ¿Para qué me llamaron? Yo hago guerra de guerrilla. Claro. Yo estoy Claro, acostumbrado al a corto. que mi largo plazo es dentro de 10 minutos. Claro, vos naciste Ustedes- en la resiliencia, o sea, vivís claro, en yo soy de resiliencia barro, trinchera. Claro, yo sí. te resuelvo quilombo, pero me estás. No sé si soy la persona indicada. le dije. Sí, Resilient Land. Y a ver, me parece que eso también es. Nosotros acá estamos muy acostumbrados a inflación, quilombo, el dólar, eso, y esto que pasa mañana, el coso, no sabemos, mañana gana uno, el otro, nos vamos por un lado. El mundo no es tan así. En otros lugares piensan, y lo que vos estabas diciendo antes de las tabacaleras, y en algún momento hicieron un mapa de riesgo y dijeron, esto en algún momento puede pasar. Y bueno, ¿y qué pasa si pasa esto? ¿Y qué hacemos con esto? ¿Y por dónde vamos? Y tenían un plan o tenían una estrategia. Entonces, hay otras planificaciones, otras cabezas que, porque tienen otro contexto, porque, no sé, Apple no creo que haga su estrategia y su plan, por eso es una de las empresas más importantes del mundo. Es decir, bueno, no sepa lo que va a hacer mañana. Tiene un plan de cosas. Después, obviamente, la competencia, otras cosas disruptivas que pueden aparecer, pero tenés una visión y un plan y una cosa que a largo plazo. Y me parece que eso, que es tema para otro podcast, la diferencia de la planificación empresaria local
de la internacional. Y es otra cosa. Pero digo, me parece que eso es un tema muy, muy nuestro, muy de una problemática nuestra que no sabe lo que va a pasar mañana, o no sabe si ahora salimos y explotó todo, el dólar se fue a 38 mil millones. Y entonces, como que tu cabeza no está preparada para eso. Cuando estamos grabando, el dólar está tocando la banda 1500 y pico, pero cuando salga, escuches esto, que va a ser dentro de 10 días después, a lo mejor está en 38 mil millones. O en 10 pesos. O en 10 pesos, one never knows. Todo puede pasar. A mí me hace pensar en una cosa, ya para ¿cómo venimos de tiempo? Nuestro productor. Nos excedimos ahí. ¿Qué es? ¿Qué quiere decir eso, Nacho? Bueno, Nacho me hace unas señas como yo fuera como si yo fuera un comando de los Navy SEALs, tipo. Yo creo que y yo no sé qué carajo lo quiere que quiso decir Nacho ¿Cuánto es, venimos, Nacho? Decilo fuerte. 53 minutos. 53 minutos hablando de resiliencia. Si escuchaste esto durante 53 minutos, sos muy resiliente. Sos resiliente a full. Yo creo que te vas a bancar. Sí, dale. Hacé tu grande síntesis, Pato. Sí. Y esto no es nuestro podcast, si no tiene Rapid Fire. Acá voy a dos cosas que es. Una, yo me acuerdo de una conferencia que vi en 2010, 2012, que la dio el ex jefe de policía de Londres, de la Metropolitan Police, que hablaba de cuando fueron los atentados del 7 de julio de 2005. Sí. Y el tipo decía, es imposible evitar un atentado terrorista, menos en una ciudad tan grande, etcétera, etcétera. Lo que se hace es un sistema de redes de contención. Dice, hacer todo lo posible para que el atentado no ocurra. Hacer todo lo posible para que si el atentado ocurra con la menor intensidad posible. Si ocurre con la menor intensidad posible, que dañe la menor cantidad de personas posible. Que esas personas, que sean la menor cantidad posible, sean atendidas, rescatadas lo más rápido posible y los perpetradores capturados lo más rápido posible. Y así se hablaba de un sistema de nets. Él decía el net system, que según él era lo que había funcionado en esos atentados y otros subsecuentes que ocurrieron. Acuérdense uno del London Bridge, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá aparece en esas redes, me parece que es la analogía policial, a lo mejor, a una palabra que es cíclica y secular en este programa, que es mapa de riesgo. Frente a todos los temas que estamos tocando en estos 11 podcasts que llevamos, siempre aparece la palabra trazar un mapa de riesgo. Y yo me quedo con eso porque me pregunto cuántas empresas, cuántas personas, cuántas familias, cuántas producciones, cuánto lo que sea, tienen un mapa de riesgo, aunque sea mental, de decir, che, esto es riesgoso o esto es una oportunidad. Nada más, eso es un poco lo que pienso frente a esta situación. Mapear los riesgos, y después también me quedo con el concepto de iteración, el tema de iterar pequeños cambios y no tratar de cambiar el elefante de un día para el otro. ¿No? Los elefantes se comen de a pedacitos. Bueno, ahí está, perfecto. Muchas gracias, muy bien. Bueno, damas y caballeros, vamos a ir cerrando este episodio número 12. No, 12 No, para mí es 10, pero... Es el 10. Es el 10. El anterior era un especial. Claro. El anterior 10 era u un 11 especial, llegado el es caso. el 11, episodio 11, O 10 bis. que es... Quizá. Sí, es 10 el prima, diríamos, en la facultad. Ok, episodio 11 vendría a ser, en el mundo Star Wars, vendría a ser Rogue One o Solo, por ahí andamos. Por ahí andamos. Medio, prefiero Rogue One que Solo. Mil Esto veces. fue Resiliencia, producidos por Nacho Herbojo, de Caja Mágica Estudio, nuestro Chief Production Officer. Somos Eduardo Martínez. Matías Tejero. y Patricio Cavalli. Y ahora, antes de cerrar, Here Comes the Rapid Fire. ¿A quién le toca? A vos. Yo, Siempre preguntás lo mismo. a Siempre mí que me- preguntaste, toca a vos. ¿Me tiran Claro, a mí? ¿Me claro. tiran a mí? Ok, dale. Tírenme con todo lo que tengan. Total, me levanté a las 5:30 de la mañana hoy. ¿San Francisco o Londres? Londres. AC/DC con Bon Scott o AC/DC con Brian Johnson. Con Brian Johnson. Jo. Esa voz. Esa voz. Bon Scott era un gran cantante. Pero Sí, yo otra vez, no gran podemos discutir las No, respuestas. tenés Porque razón. Son respuestas de él. Tenés porque razón, si no- tenés razón. Gracias, Mati. Tenés razón. Gracias, Mati, sí. Me siento en mi familia. O sea, me siento... No, bueno, Edu, porque- Edu, puedes venir a ser parte de mi familia, a darme consejos no solicitados sobre todo. Ferrari
o Aston Martin? Aston Martin, all the way, sí, James Bond. ¿Cuándo viste a James Bond o a un malvado de película con clase, mal vestido, empilchado, que no sea con un muy buen traje de Brooks Brothers y bajándose una Ferrari? No. En Torrente. Oye, chinita. Es que no ofrecen pan aquí, vamos. Es difícil ahora seguirla Sí. después del No, ¿Torrente 1 o Torrente 3? Te la ayudo yo un montón. Te puedo ayudar yo. A ver, ¿qué es lo que te parece que pesa más negativamente en la situación de resiliencia? ¿La incapacidad para aceptar el fracaso o, dentro de eso, el ego de yo no me puedo equivocar? El ego, no me puedo equivocar. El ego es una cosa que tenemos todos y es mortífera a muchos niveles. El ego de yo no me puedo equivocar. Peor todavía, el ego de el pensamiento colectivo de nosotros no nos podemos equivocar. Chao. Ese grupo está condenado para mí. Tarde o temprano la caga. Kissinger o Churchill. So Winston all the way. Autor además de una de las mejores frases sobre resiliencia, que es: el éxito es la capacidad de pasar de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Creo que con eso cerramos. Cerramos. Ya No, con eso dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. es difícil que Sí. levantemos la vara más. Igual hay un libro de Kissinger, Liderazgo, Es tremendo, no tengo ninguna duda, es tremendo. recomendadísimo. Súper buen libro. Damas y caballeros, this was Finance Rockstars. Le mandamos un saludo a toda nuestra teleaudiencia esperándonos afuera. Y ya que estamos, ya que viene ICDC en marzo, hacemos la convocatoria para ver si lo podemos sentar a Angus acá a hacer la entrevista. Empezamos ahora mismo. Empezamos Si la alguien tiene campaña. contactos en la empresa productora y nos consiguen 3 entradas, aunque sea campo bajo, bien atrás, no pasa nada, al lado de los baños, más te cuido los baños, no tengo problema, 1, y si nos sentás a Angus Young acá, somos como el Mossad, no lo vamos a olvidar. Damas y caballeros, muchas gracias. Che, Pato, hablamos un montón y no dijimos los créditos. Típico. Nos produce Caja Mágica Estudio con nuestro productor Ignacio Arbojo. Somos Patricio Cavalli. Matías Tejero, Pueden encontrarnos en redes sociales, sobre todo en LinkedIn, como Patricio Cavalli. Matías Tejero, Y las páginas web para buscarnos son Moore Business Embassy y Finance Rockstars. Para este podcast específico, Finance Rockstars, .net. en todas las plataformas donde escuches tu